Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, en esta ocasión les quiero invitar a que revisen conmigo algunos títulos de filosofía para que, bueno, de esta forma se puedan inspirar ustedes a leer pues estos mismos libros y también pues hagan otro tipo de análisis aquellos que ya conocen los libros y puedan pues hacer sus propias reflexiones al respecto, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta ocasión, para este sábado filosófico, me gustaría que revisemos y analicemos este librito de Wittgenstein, ¿sí? El autor es Ray Monk, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, como pueden ver, este librito está en la editorial Anagrama. No sé si alcance a ver ahí, sí. Ahí está, Anagrama, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo les recomiendo que lo lean. La traducción, no sé si alcanza a ver ahí, si se alcanza a ver. Es de Damian Alou. Y pues bueno, es un gran libro sobre Wittgenstein porque en este librito Ray Monk lo que hace es narrar la biografía de Wittgenstein a partir de un montón de investigaciones que él realiza en archivos y también pues con entrevistas de descendientes de la familia Wittgenstein, ¿de acuerdo? Pero no nada más es un libro así, pues monográfico de Wittgenstein, porque pues en ese caso lo que uno podría hacer siempre es irse a Wikipedia, ¿no? Y te vas a Wikipedia y ahí tú consigues la biografía de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la diferencia entre, pues digamos, Wikipedia y un libro como este que les estoy enseñando de Ray Monk radica en que cuando tú haces reconstrucciones biográficas de cualquier pensador o literato que más te guste, siempre hay un eje rector interpretativo, por así llamarle, que nos invita a entender la vida de los pensadores que se están biografando de cierta manera, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que trata de hacer Ray Monk en este libro, ¿sí? O su eje interpretativo principal, es intentar dar una relación entre las ideas de Wittgenstein con la vida de Wittgenstein. Y bueno, muchos críticos de este libro de Ray Monk llegan a pensar que, pues de hecho, este señor inglés, británico más bien, no lo consigue, o sea, no consigue dar el match o la unión entre la vida de Wittgenstein y su obra. Y de pronto, pues sí, si tú lees a profundidad el libro de Ray Monk, te vas a encontrar con de pronto como con una pieza faltante siempre en ese rompecabezas que es la vida de Wittgenstein y su obra, ¿no? Entonces, miren, espero que sí se alcanza a ver el índice, perfecto. Este es el índice del libro de Ray Monk, ¿no? Entonces me gustaría hablarles un poquito del índice porque pues siempre es una buena manera de interesarnos o de inspirarnos a leer un libro, el checar el índice pues de las obras, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ¿no? El primer capítulo de este libro de Ray Monk se titula 1889-1919. 1889 es el año en que nace Wittgenstein, ¿de acuerdo? Y 1919 es el año en el que sale de la prisión de Monte Cassino Wittgenstein, ya con el Tractatus escrito. Entonces el primer capítulo va sobre eso. Y podríamos decir que todo este capítulo es el capítulo, vaya la redundancia, del primer Wittgenstein. No es un capítulo que habla sobre él, ¿de acuerdo? Luego después tenemos el segundo capítulo que va de 1919 a 1928, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como el periodo de Wittgenstein como profesor rural, ¿no? Después viene lo que se conoce la biografía de Wittgenstein como el periodo intermedio, que es de 1929 a 1941. Uh-huh. Ahorita les hablo qué es esto de periodo intermedio, ¿sí? Que bueno, en el curso de filosofía del lenguaje, en la sesión de los límites del lenguaje, ya hablamos un poco sobre eso, ¿no? De que era Wittgenstein intermedio, primer Wittgenstein, etcétera. Pero no importa, se los vuelvo a recordar aquí, ¿ok? Bueno, entonces el tercer capítulo es sobre eso, sobre el periodo intermedio. Luego el cuarto capítulo de la obra de Ray Monk va de 1941 a 1951, ¿no? Y esto es ya en rigor sentido
el segundo Wittgenstein, ¿sí? Aquí está manifestándose ya como tal el pensamiento del segundo Wittgenstein en estos años. Luego, por último, ya tenemos pues un pequeño apéndice que nos proporciona Ray Monk. Y este apéndice, perdonen ustedes, es bastante ilustrativo o informativo con respecto a ciertas cosas como el problema de seguir una regla, el dilema del pato. Ahorita se los explico qué es eso del pato conejo, así se conoce. Entonces, este apéndice es muy bueno y yo se los recomendaría si compran este libro, sobre todo el apéndice, ¿no? Bueno, entonces, les recuerdo rápidamente, a grosso modo, que es primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, Wittgenstein intermedio. Entonces, tenemos que en el pensamiento de Wittgenstein, de este señor, se divide en al menos dos periodos reconocidos por la mayoría de los intérpretes. Uno, que se conoce como primer Wittgenstein, en el que se captura la primera filosofía del lenguaje de este señor, ¿sí? Y consiste básicamente en la visión de la Picture Theory, esta filosofía del lenguaje. ¿Qué es esto de la Picture Theory? Es la idea de que el lenguaje retrata hechos. Ajá. Y que para que una proposición pueda retratar un hecho, o para que una proposición tenga sentido y no caiga en el sinsentido, tiene que respetar las reglas de la lógica. ¿Sí? Y de aquí se van a derivar ciertas conclusiones antifilosóficas que ya expuse en esta sesión de los límites del lenguaje del ya mencionado curso de filosofía del lenguaje, ¿no? Okay, entonces eso es lo que se conoce como primer periodo, ¿sí? Y eso es básicamente la primera gran parte del libro de Ray Monk, esta de acá, ¿sí? Entonces recordemos que Wittgenstein escribe el Tractatus en las trincheras, ajá, y después abandona por completo la filosofía y se va como profesor rural. Entonces estos años de profesor rural en la vida de Wittgenstein son muy importantes, en especial por cómo él, al tratar de aplicar ciertas enseñanzas basadas o inspiradas en la filosofía del lenguaje del Tractatus, ve que el Tractatus es un fracaso, y este periodo como profesor rural le va a ayudar mucho a corregir o a observarse a él mismo en todos sus errores con respecto al Tractatus, ¿de acuerdo? Entonces este periodo es muy importante. Luego, esta época de 1929 a 1941 es cuando Wittgenstein regresa a Cambridge, y hay varias, vamos a decirlo así, como microetapas por las que atraviesa este Wittgenstein intermedio. Y se le dice así intermedio porque es la transición entre el primer Wittgenstein, con esta visión logicista sobre pues los límites del lenguaje, y el periodo donde ya Wittgenstein va a coger la idea de los juegos del lenguaje, ¿sí? Todo este periodo intermedio es muy interesante porque nos habla de la transición entre este primer Wittgenstein y este segundo Wittgenstein, ¿de acuerdo? Y ya como tal el tercer Wittgenstein, que aquí existe la polémica de si el texto de Wittgenstein sobre la certeza nos habla de un tercer Wittgenstein o no, pues ya es como tal el Wittgenstein de los juegos del lenguaje, y es el Wittgenstein de la gramática profunda, y es el Wittgenstein de los parentescos de familia. También sobre todo eso pues ya hicimos una sesión en nuestro curso de filosofía del lenguaje. Pero bueno, entonces esto es grosso modo lo que se van a encontrar en la obra de Ray Monk. Pero hay algo más de lo cual les quiero hablar con respecto a este libro. Miren, este libro, en lo personal para mí, es muy importante porque fue uno de mis primeros libros de filosofía que yo leí cuando tenía 12 años. O sea, gracias a este libro de Ray Monk yo pude conocer a Wittgenstein. Entonces, pues desde mi perspectiva es un excelente libro de divulgación. Como les mencionaba al principio del video, o sea, siempre está esa discusión sobre este libro de Ray Monk, sobre si él logra vincular la vida de Wittgenstein con su pensamiento. Porque de pronto, si ustedes compran el libro, lo adquieren y lo empiezan a leer, se van a encontrar demasiados episodios bastante bien detallados de la vida de Wittgenstein, demasiadas epístolas personales de Wittgenstein, pero difícilmente de pronto uno puede vincular eso con su pensamiento.
Pero aquí lo interesante es que Ray Monk está apostando a una lectura muy particular de la vida de Wittgenstein, que es que la vida de este señor Wittgenstein está inspirada en un compromiso moral bastante alto. Entonces, ¿por qué? Miren, fíjense. Y esto fue lo que a mí me capturó. Yo tenía como 12 años. Ajá, yo estaba en una librería de aquí en México se conocen como librerías péndulo y ahí encontré este libro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en ese entonces? Pues yo no sabía quién era Wittgenstein ni nada, pero miren, este epígrafe, ajá, del libro fue lo que me capturó. Espero que sí se alcance a ver. De lo contrario, yo se los leo, ¿no? Dice: la lógica y la ética son fundamentalmente la misma cosa, el deber hacia uno mismo. Y quien escribió esta frase fue Otto Weiner en un libro que se llama Sexo y Carácter. Entonces, esto fue lo que a mí me capturó cuando pues yo era un prepuber o algo así por el estilo, a mis 12 años, que la lógica y la ética son fundamentalmente la misma cosa. Yo para ese entonces no tenía muchos conocimientos de lógica, mucho menos de ética, pero digamos que por cierto acercamiento que yo tuve con el mundo jurídico, sabía o conocía en esos entonces que el argumento jurídico, que en derecho aquí en México le llaman esto silogismo jurídico, ajá, era muy importante. Y entonces yo desde ese momento tenía la duda de por qué uno debía aplicar la lógica en el mundo del derecho, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues mucha gente me decía, no, pues es que hay que ser racionales con los argumentos, hay que ser transparente con tu pensamiento, un montón de cosas que, vamos, o sea, al final del día son pues muchos adornos a nivel teórico, ¿no? O sea, no sé cómo sea la situación jurídica en sus países respectivos, pero aquí en México pues hay muchísima corrupción en el mundo jurídico. Y entonces yo, pues a los 12 años me decía, bueno, es que si uno puede mentir como abogado, puede sacar a los clientes sin ningún problema. Aunque esas mentiras a lo mejor estén en contra de la verdad, en contra de lo lógico, en contra de lo racional. No importa, a lo mejor tú puedes llegar emocionalmente al juez, a lo mejor tú puedes hacer cuanta falacia se te ocurra para sacar, para sacar a tu cliente y con eso ganes. Entonces, yo tenía a los 12 años esa duda de qué es lo que nos obliga a ser lógicos, qué es lo que nos obliga a aplicar a la lógica, como esto que se ha entendido, ¿no? En teoría de la argumentación, pues como el argumento válido y sólido, ¿no? Ya saben ustedes, como esta conclusión que se sigue de las premisas, que transmiten verdad de las premisas a la conclusión, todo eso. O sea, ¿por qué debemos hacerle caso a la teoría de la argumentación y a la lógica? Y luego estaba la cuestión de la ética, pues lo mismo. O sea, si uno ve en su cotidianidad, ¿no? Y yo creo que esto es universal a todos los países, que siempre las personas que defraudan, que mienten, que engañan, que son embusteras en general, son las que triunfan en la vida. Entonces, ¿por qué uno debería ser ético, ¿no? O sea, ¿por qué uno debería pues seguir las reglas morales establecidas socialmente? ¿Por qué uno no debería, por ejemplo, no mentir, no engañar, no etcétera? Entonces, cuando leí esta frase a los 12 años y yo tenía esas dudas, yo dije, wow, creo que esta es la respuesta. O sea que uno es lógico y ético porque fundamentalmente la lógica y la ética es lo mismo en términos de Weiner, que es un deber hacia uno mismo. Entonces, es posible que uno, y esto es parte de la ética wittgensteiniana, a la cual Ray Monk le da muchísima atención en este libro, ¿sí? Fíjense lo que dice Ray Monk en las primeras líneas de la introducción, ¿eh? Se las voy a leer. La figura de Ludwig Wittgenstein ejerce una fascinación muy especial que no queda totalmente explicada por la enorme influencia que ha ejercido en el desarrollo de la filosofía de este siglo. Y está hablando de la filosofía analítica aquí. Incluso aquellos no muy interesados en la filosofía analítica le profesan admiración. Se ha escrito poemas acerca de él, se han pintado cuadros inspirados por él, se ha puesto música a su obra y se le ha convertido en personaje central de una novela de éxito que es poco más que una biografía novelada.
The World As I Found It, de Bronze Duffy. Lean esa novela, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Además, existen al menos 5 programas de televisión dedicados a él y se han escrito incontables evocaciones de su persona, con frecuencia por gente que le conoció muy poco. F.R. Levis, por ejemplo, que quizás habló con él en 5 o 6 ocasiones, ha hecho de sus recuerdos de Wittgenstein el tema de un artículo de 16 páginas. Se han publicado remembranzas de Wittgenstein escritas por la mujer que le enseñó ruso, por el hombre que le llevaba la turba a su casa de campo de Irlanda y por el hombre que, aunque no le conocía muy bien, dio la casualidad que tomó las últimas fotografías que se conservan de él. Todo esto, en cierto modo, sigue un rumbo distinto de la interrumpida industria que produce comentarios acerca de la filosofía de Wittgenstein. Y esto es verdad, ¿eh? Fíjense, hay una gigantesca industria de comentaristas en torno a Wittgenstein. Yo los reto. Vayan a JSTOR, vayan al Google académico y pongan Wittgenstein, así tecleen Wittgenstein. Y van a ver ustedes una infinidad de artículos, libros, pues sí, como dice aquí Raymond, incluso hasta series de televisión y videos de YouTube. Yo me incluyo en eso, fíjense qué interesante. Que en algún sentido todos venden a Wittgenstein, ¿no? O sea, Wittgenstein, este señor, es una enorme industria de comentaristas desde que murió prácticamente, es decir, desde la década de los 50. Entonces, esto nos invita a plantearnos qué rollo con qué leer respecto de Wittgenstein, porque el universo puede ser tan grande y tan vasto que tú te pierdes fácilmente. Y bueno, y si les digo cómo son las cosas que encuentras en JSTOR, puta, bueno, ahí mejor la dejamos, la verdad, ¿no? O sea, son malas, son copias de las copias de las copias, entonces mejor no. Pero bueno, fíjense, ¿no? Dice, creo que resulta una experiencia común a cualquiera que lea, digamos, la semblanza de Norman Malcolm, el hallarse fascinados por la figura que allí se describe, y luego sentirse impulsados a leer directamente la obra de Wittgenstein, solo para encontrarse con que no entienden ni una palabra. Hay que decir que existen muchos y excelentes libros introductorios a la obra de Wittgenstein que explican cuáles son sus temas filosóficos fundamentales y su manera de abordarlos. Lo que no explican es qué tiene que ver su obra con él, cuáles son las relaciones entre las preocupaciones éticas y espirituales que dominaron su vida y las cuestiones filosóficas, aparentemente bastante remotas, que dominaron su obra. Entonces, esto es lo peculiar del libro de Raymond. Y por eso inicié con la reflexión del epígrafe que puso Raymond de la obra de Weiner, ¿no? Les recuerdo, este epígrafe. Este de acá. Por eso me aventé una mega reflexión respecto a esto. Porque lo que va a hacer Raymond es explicar la obra de Wittgenstein y la vida de Wittgenstein también a partir de una preocupación ética, ¿no? Y entonces es interesante porque miren cómo se subtitula el libro, El deber de un genio. Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio. Entonces, lo que podemos encontrar en la obra de Wittgenstein y en su vida es una profunda preocupación por no como por ser moralmente perfecto. Algunas personas han entendido así la preocupación ética de Wittgenstein, ¿no? De cómo ser moralmente perfecto, no, sino más bien la simple y llana preocupación de cómo ser moral, de cómo ser ético en la vida. Esa es la preocupación fundamental en la vida de Wittgenstein. Y entonces, vean ustedes, ¿no? Quizás esto sea bastante común y quizás sea conocido por mi audiencia que provenga de un ámbito académico. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a profesores de los colegios de filosofía quejarse de la academia sin hacer nada? Y bueno, eso podría llamarse en algún sentido como una especie de incompatibilidad o incongruencia ética. Es decir, porque es una persona que sabe que su trabajo en la academia es algo que está mal, es una persona que sabe que la academia está mal y sin embargo él está ahí, ¿no? Y en el caso de Wittgenstein fue, pues, ¿sabes qué? Mira, yo pienso que la filosofía es un sinsentido, me voy de la academia, me voy del mundo de la filosofía académica. No podía permitirse Wittgenstein seguir ahí, sabiendo que la filosofía era un sinsentido. Si es que regresó en 1929 para lo que se conoce como el periodo intermedio y el segundo Wittgenstein, es porque quizás
estaba viendo que estaba equivocado con respecto a que la filosofía era un sinsentido, en términos tractarianos, ¿verdad? Pero igual, cuando termina, por así decirlo, de escribir el primer borrador de las investigaciones filosóficas, Wittgenstein se vuelve a ir de Cambridge. Porque de nuevo llega a esa conclusión de que la filosofía sí era un sinsentido. Y ya, se va a ir para no volver. Entonces, podemos encontrar constantemente en la vida de Wittgenstein eso. Y no es casual el epígrafe que pone Ray Monk en esta primera hoja. ¿Por qué? ¿Y por qué hice esa reflexión que les dije hace un momento sobre mis dudas respecto a la lógica y a la ética a mis 12 años? Porque eso es parte del espíritu wittgensteiniano. Ajá, eso es parte de la actitud wittgensteiniana frente a la vida. Y entonces, si podemos, como les comentaba en el curso de filosofía del lenguaje lo hablamos, ¿no? Si no podemos bien decir que hay una ética wittgensteiniana en la obra de Wittgenstein por la cuestión del silencio, ¿sí? Lo que sí hay es una actitud, eso es lo que nos deja el pensamiento de Wittgenstein. Una actitud respecto a cómo comprometernos con el mundo. Eso es algo muy importante. Y entonces, ¿cuál es el deber de un genio? ¿Y por qué la razón de que Ray Monk haya subtitulado así la obra? Bueno, pues porque el deber de un genio es no solamente llevar hasta la última instancia todas sus potencialidades, todos sus talentos, todas sus virtudes, sino que encuentre el modo de comprometerse moralmente con el mundo, de forma coherente, sin que tú te eches para atrás. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado a mucha gente que ahora ya tiene hijos y antes decía que no quería tener hijos porque era un crimen contra la humanidad, porque traías a gente que sin decirlo, sin desearlo, sin decidirlo por completo, pues tú los obligaste a vivir en esta realidad, ¿no? Y por eso ellos decían que no querían tener hijos, pero ahora ya tienen hijos. Entonces es esa parte de la incongruencia moral o ética que nos encontramos todo el tiempo, ¿sí? Y entonces la ética wittgensteiniana se basa justo en este pensamiento de Weiner. Ahorita les digo quién es Weiner. Es muy interesante, fíjense. De que el deber al final del día en lógica y en ética es para ti. O sea, es hacia uno mismo. Porque no puedes tú escaparte o esconderte de ti mismo. Esa es la ética wittgensteiniana con respecto a la actitud frente al mundo. Que tú no puedes, por más maromas que hagas, escapar del hecho de que tienes que vivir contigo mismo, de que tienes que vivir con todo lo que ya hiciste, de que tienes que vivir con tus acciones anteriores. Y en ese sentido, si tú quieres vivir bien contigo mismo, entonces tienes que dar hasta la última consecuencia de tus compromisos morales y éticos, sin echarte para atrás. Otto Weiner es un autor que leía Wittgenstein. Curiosamente, Weiner es homófobo y antisemita. Pero Wittgenstein no lo leía por esas cuestiones de la homofobia o el antisemitismo. Lo leía porque Wittgenstein admiraba algo muy peculiar que hizo Weiner. Weiner escribió este libro, Sexo y Carácter, en donde pues despliega muchas opiniones homofóbicas y antisemíticas. Y al final de escribir este libro se suicida Otto Weiner. ¿Por qué? Pues porque Otto Weiner era judío y homosexual. Entonces se quitó la vida. Eso es lo que admiraba Wittgenstein respecto a Otto Weiner. Ese compromiso que tiene. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer esto? Yo lo veo bastante, ¿no? O sea, cuánta gente, no sé. Hay una profesora que yo tuve que se sentía zapatista. Y muy chistoso porque llegaba a la facultad, me acuerdo, pues en una camioneta 4x4 y tomando café de Starbucks y todo ese tipo de cosas. Entonces dices, mira, esta persona no es congruente con respecto a lo que cree y lo que hace. Simplemente si ella fuera una zapatista genuina, pues ya se hubiera ido, no sé, a vivir con el subcomandante o una cosa así por el estilo. Así como lo que hizo Wittgenstein, ¿no? Que él era profundamente congruente con todo lo que hacía en su vida. O sea, él decía, no, la verdadera enseñanza del lenguaje se da en el campo, y se fue al campo, ¿sí? Y se acabó y se desprendió de todos los lujos y demás.
que rodeaba el apellido Wittgenstein, ¿no? Eso lo explica muy bien aquí Ray Monk, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión del vínculo, a mi parecer, entre vida y obra de Wittgenstein, que expone muy bien aquí Ray Monk, al margen de las críticas, perdonen ustedes, que les comentaba que ya hicieron a este libro, es que Wittgenstein pensaba para actuar. Es decir, si Wittgenstein reflexionaba sobre el sentido de la filosofía, el cómo se hacía filosofía y el para qué servía hacer la filosofía, era porque él en su vida encontraba a la filosofía como algo que lo enajenaba, que lo aislaba de los demás, que no le dejaba estar tranquilo consigo mismo. Y entonces, por ejemplo, en las investigaciones filosóficas dice que cuando ya clarificas los usos del lenguaje, puedes, dice, ¿no? Y en las investigaciones, puedes hacer que la duda filosófica se detenga cuando tú quieras que se detenga. Y esto es algo muy interesante, no sé si a ustedes les pase, pero cuando uno está pensando filosóficamente en el mundo o en algo, son preguntas que no las controlas tú. O sea, tú piensas en algo, vamos a ponerle, ¿qué es el conocimiento? Estás piense y piense, llegas a la cuestión de la creencia, sigues piense y piense, sigues dudando, llegas a la cuestión de la verdad, sigues dudando, llegas a la cuestión de si existe el mundo externo, sigues dudando, y así. Es una duda que no se detiene, que tú no la puedes parar, salvo por cuestiones, vamos a decirlo ya así, fisiológicas o de necesidad, como, no, pues sabes que ya me tengo que ir a dormir, o ya me dio hambre, o ya me dolió la cabeza, o ya me tengo que ir a trabajar, ese tipo de cosas, pues detienes la duda filosófica, pero que al final del día regresa a lo largo de tu vida, o en el transcurso de tu mañana, o en el transcurso de tu noche, va a regresar esa pregunta que dejaste, pues en la alcoba de tu cabeza, por así llamarle, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que Wittgenstein estaba tratando como de eludir, de zafarse de encima en el ámbito práctico, para cumplir lo que pues se suponía que él debía hacer con su vida, ¿no? Entonces, por eso este libro de Ray Monk es tan especial, es tan bonito, porque no nada más es una cuestión de investigación biográfica y una investigación documentada sobre la vida de este señor Wittgenstein, sino que también es una linda tesis interpretativa sobre el carácter o la relación que existe entre vida y pensamiento de Wittgenstein, y Ray Monk lo encuentra en el eje que les mencionaba de la ética, ¿no? Y bueno, ya para finalizar este sábado filosófico, nada más les quiero enseñar los dibujitos. Porque tiene dibujitos este libro, ¿no? Miren, este es Wittgenstein de niño. A ver si se alcanzan a ver todas las imágenes, ¿no? Estos son los hermanos del papá de Wittgenstein. Aquí en medio está Carl Wittgenstein, el industrial del acero, el magnate del acero más bien. Luego aquí está Ludwig Wittgenstein en 1891 con un caballito. Acuérdense que Wittgenstein era profundamente rico junto con su familia. Fortuna que al final del día él va a renunciar, ¿eh? Cuando se muere el papá y le heredan la fortuna, él renuncia. Entonces, pues este caballito es muy propio de las aristocracias vienesas, porque pues él nació y creció en Viena, ¿sí? Este es muy, muy propio de las aristocracias vienesas, ¿de acuerdo? Este caballito. Fíjense, este es el recibidor, o la entrada principal del Wittgenstein Palace, ¿no? Fíjense nada más. Digo, la foto se ve en blanco y negro, pero seguramente el piso es de mármol. Miren, estas columnas como negras que se ven al lado, este debe ser mármol verde o un mármol especial, porque con el flash de la cámara se ve un mármol como reluciente, y eso te dice que pues, es un mármol muy costoso, ¿no? Bueno, entonces esta es una fotografía de la familia Wittgenstein. Creo que no se ve muy bien. Wittgenstein me parece que está como por acá, no sé. La verdad es que pues, sí la regó anagrama con poner así las fotos, así. Lo hubieran puesto, no sé, como dobladita. Bueno, en fin. Este es Wittgenstein a los 18. Es una foto de un cometa, porque Wittgenstein
o sea, originariamente antes de irse a Cambridge a estudiar con Russell matemáticas y todo esto, Wittgenstein estaba estudiando como ingeniero y hacía todo este tipo de cosas, cometas y demás. Y bueno, quiso desarrollar un motor a propulsión y no le funcionó, y ahí fue donde abandonó la ingeniería, ¿no? Ok. Ahora, pues mm, esto es como una foto de Wittgenstein en un río en Cambridge. ¿Sí? No se alcanza a ver muy bien, entonces. Miren, esta de aquí abajo. Ay, a ver, no sé cómo se las puedo hacer enseñar. Bien. Bueno. A ver si luego la pueden buscar ustedes. Esta foto de aquí abajo es la Sociedad de los Apóstoles. O el Club de Ciencia Moral de Cambridge. En donde estaba Russell y Maynard y Jim Moore y toda la gente que estuvo siempre moviéndose alrededor de Wittgenstein a lo largo de su vida. ¿De acuerdo? Muy importante saber quiénes son. Este es David Vincent. Wittgenstein, según Ray Monk, era bisexual. Entonces estuvo enamorado Wittgenstein de una chilena, cuyo nombre ahorita se me va, no me acuerdo muy bien del nombre. Quiso como proponerle matrimonio, pero no lo logró. Porque pues él no quería tener Wittgenstein no quería tener hijos. Y la chilena sí. Entonces pues eso fue un punto de ruptura. Hay un episodio muy chistoso que cuenta aquí Ray Monk. De cómo llevó Wittgenstein a esta chilena a Noruega. Y fueron pues unas vacaciones de infierno para ella. Porque Wittgenstein nada más se la pasaba leyendo la Biblia y haciendo penitencias y un montón de cosas extrañas, y pues eso no le gustó. Este es David Vincent. Fue uno de los grandes amores de Wittgenstein en su vida. Él. Bueno, entonces, estos son las postales que envió a Wittgenstein desde Noruega. Y esta es la cabaña que construyó Wittgenstein en Noruega. No sé si alcance a ver. Ay, es que la cagaron con estos tonos. Ay, anagrama. Pero bueno, aquí hay un plano escrito a mano por Wittgenstein de dónde iba a estar la casita y todo esto, ¿no? Qué feas fotos. Ay, anagrama. Bueno, se supone que es una visión panorámica de dónde estaba la cabaña, y detrás tiene unas montañas y así, ¿no? Lástima, no creo que se alcance a ver. Ay, ni modo, bueno. A ver, ¿qué más les enseño del librito? Porque ya, se está prolongando. Miren, aquí hay más fotos, sí. No se ve, pero pues ahí está Wittgenstein con amigos, familiares, todo esto, ¿no? Bueno. Miren, esta es la cartilla militar de Wittgenstein. ¿Qué tal? Cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo ven? Esta es la habitación de Wittgenstein en una pensión. Esta foto es valiosísima. Wittgenstein, aquí con sus alumnos en el campo. No se alcanza a ver nada, les digo, calidad culera de anagrama para poner fotos. En fin. Sí, pero ahí está Wittgenstein con todos sus alumnos cuando fue profesor rural, ¿no? Este es Frank Ramsey, otro de los grandes amores de Wittgenstein que falleció. Frank Ramsey, un gran matemático, la verdad. Muy interesante. Sería bueno dedicarle un video a Ramsey, pero bueno, luego. Este es Wittgenstein en 1925. Fíjense, esta es una casa, creo que sí se alcanza a ver chida, sí. Esta es una casa que le construyó Wittgenstein a una de sus hermanas, acabada la Primera Guerra Mundial. Y entonces se dice que esta casa es un monumento al Tractatus, ¿no? O sea, dentro de las colonias vienesas, pues se acostumbraba como este estilo barroco, las casas bastante adornadas, cargadas de este tipo como de adornos barrocos, pues, ¿no? Entonces, lo que hace Wittgenstein es construir así la casa, miren, cuadrada, simétrica, sin decoramientos excesivos, sin nada de barroquismos. Y lo más interesante de esta casa es el pasador, los pasadores, los cerrojos que construyó Wittgenstein en puertas y ventanas. Tienen un mecanismo muy interesante. Incluso hay libros que hablan sobre esta ingeniería de los pasadores de esta casa que construyó Wittgenstein. Actualmente me parece que esta casa es una embajada, no recuerdo qué país, pero es una embajada. Bueno, esta es la clásica foto de Wittgenstein, ¿no? Que aparece en los libros del Tractatus y demás.
Y fíjense, aquí Ray Monk nos pone en el pie de página, bueno, en el pie de la foto, el origen de esta foto, ¿no? Cuando se le concedió una beca para el Trinity College en 1929 y se le dio el grado de Fellow en 1930. Sí, porque ya para este entonces Wittgenstein no tenía dinero, renunció a la herencia. Y Maynard le consiguió en el 29 una beca para que pudiera doctorarse en filosofía. Esta es otra foto clásica de Wittgenstein, ¿no? Ahí, de perfil. Ahí está Wittgenstein con su hermana. Y creo que este es el esposo de la hermana, no sé. Francis Skinner, otro de sus grandes amores, así, prohibidos, ¿no? Ahí va Wittgenstein caminando con él en la calle. Wittgenstein con su sobrina. Es una postal. Ajá, pues, otra pendejada ahí de Wittgenstein. Ahí está Wittgenstein de vacaciones. Ajá. Reacción de... Así quejándose de Chamberlain. Sí. Chamberlain fue el primer ministro del Reino Unido antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Wittgenstein escribía cartas a Maynard quejándose de Chamberlain, ¿no? No está haciendo nada, bla, bla, bla. Esta es una foto que tomó Malcolm, ¿no? Ahí en el Trinity College. Ajá. Esta es otra foto clásica, ¿no? De Wittgenstein, creo que todo el mundo la conoce. Ajá. Estas son como fotos de Wittgenstein con sus amigos. Esta es otra clásica de Wittgenstein, ¿no? Ok. Esta, yo no sé en qué momento se la tomaron. Wittgenstein ahí agonizando o ya muerto, ¿no? Y esta es la tumba de Wittgenstein en Cambridge. Miren, una vil piedra ahí en el suelo. Así quería que lo enterraran, así, pues nada más pónganle una piedra en la vereda y digan que pues ahí fue, ¿no? Bueno, miren, este es el pato conejo. Ya con esto vamos a acabar el video de este sábado filosófico. Ajá, miren. Las clases, voy a leer qué dice Ray Monk, para darles el contexto. Las clases que Wittgenstein impartió en este último trimestre son de particular interés, ¿no? En Cambridge. Pues introducen los temas que iban a preocuparle durante los 2 años siguientes, sin que encuentran su expresión definitiva en el texto mecanografiado que ahora constituye la segunda parte de las investigaciones filosóficas. Fue en estas clases donde introdujo por primera vez la famosa y ambigua figura del pato conejo. Supongamos que le muestro esto a un niño, ¿no? Dice Wittgenstein, el pato conejo. Dice, es un pato, y luego de pronto, es un conejo. De manera que lo reconoce como un conejo. Es una experiencia de reconocimiento. Lo mismo que si me veis en la calle y decís, Wittgenstein. Pero no siempre tenéis una experiencia de reconocimiento. La experiencia solo se da en el momento de cambiar del pato al conejo y viceversa. Mientras tanto, el aspecto depende, como si dijéramos, de cada uno. El objetivo de la figura, ahora sí, habla Ray Monk, es que puede verse bajo más de un aspecto. El mismo dibujo puede verse como un pato, como un conejo. Y este fenómeno de ver cómo es lo que interesaba a Wittgenstein. Al describir este tipo de fenómeno, existe la enorme tentación de hablar de estados psicológicos como si fueran objetos de algún tipo. Por ejemplo, podríamos decir que cuando lo vemos como un pato y luego como un conejo, la figura externa, el dibujo, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la imagen interna, nuestros datos sensoriales. Y si esta idea se generalizara, conduciría a la mismísima teoría de la experiencia sensorial, que es el objetivo de los ataques de la filosofía de la psicología de Wittgenstein. La noción fenomenalista de que los objetos de nuestra experiencia inmediata son las entidades indefinidas y privadas que los empiristas llaman datos sensoriales. Es por miedo a esta generalización que una de las primeras cosas que Wittgenstein señala acerca de el ver, el aspecto, en la clase citada anteriormente y en las investigaciones, es que no es algo típico. No vemos todas las cosas como algo. Tendría tan poco sentido, dice Wittgenstein, para mí decir, ahora lo veo como decir ante la visión de un cuchillo y un tenedor, ahora veo esto como un cuchillo y un tenedor. Bueno, ¿cuál es el chiste del pato conejo? Bueno, esto quizás ya se pueda entender mejor con una noción de Luis Villoro que se conoce como creencias disposicionales. ¿Qué es la creencia disposicional? Bueno, es la idea de que tú puedes atribuir estados de creencia dependiendo del comportamiento, la actitud o el movimiento de un móvil. Entonces, tú ves a una niña o a un niño llorando en el parque
Y tú dices, ah, está triste. Bueno, lo que hiciste ahí fue inferir un estado de creencia que tiene ese niño a partir de su conducta o de su comportamiento. Ese es un estado de creencia disposicional que está en ti como sujeto observador, pero que también está presente en ese objeto observado, bueno, en ese cuerpo que presenta una conducta o tiene un movimiento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, el problema está en esto que se conoce como pato conejo. En realidad nosotros no tenemos certeza de atribución de esas conductas, porque, por ejemplo, el niño o la niña del parque que están llorando, puede que estén llorando porque están muy feliz respecto a que no se va a ir su papá, que no lo ve desde hace muchos años, a buscarlo al parque, algo así por el estilo. Pero también podría estar muy triste porque a lo mejor, no sé, se le cayó el helado en uno de los juegos, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Es tanto que la niña está feliz porque ahí viene su papá o está triste porque se le cayó el helado? ¿Cuál de los dos es? Bueno, ese es un caso de pato conejo. Y esto es todo lo que tiene que ver con nuestra cuestión de nuestras atribuciones de creencias a la conducta ajena. Este es el objetivo, uno de los objetivos del pato conejo. Y como menciona aquí Ray Monk, tiene que ver con la cuestión de la percepción fenomenalista. Es decir, bajo estas doctrinas junguianas y bajo toda esta cuestión empirista tradicional de los datos de los sentidos como algo puro que tú percibes directamente en el mundo, el problema de hablar en esos términos es que una percepción cualquiera que tú tengas, en realidad son fenómenos pato conejo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me despierto en una mañana y entra la luz por mi recámara, ¿de acuerdo? Bueno, esa luz, de inmediato tú podrías pensar, vamos a ponerle, que ese es un dato sensorial simple, ¿no? La luz entrando por mi ventana, pero en realidad ese dato de la luz entrando por mi ventana es un pato conejo. ¿Por qué? Porque puede ir tanto en la dirección de ser un dato sensorial compuesto. ¿Por qué? Porque pues viene mediado la luz que entra por mi ventana, tanto por la ventana como por, no sé, la geometría de mi cuarto y cómo se esparce la luz dentro de mi cuarto. Ajá. Entonces puede ser eso, un dato sensorial compuesto o una idea compuesta, diría Hume, porque mi entendimiento está mezclando más ideas simples que existen por ahí, o bien una mera idea simple, también cabe esa interpretación, ¿verdad? Pero ¿cuál de las dos es? Pues las dos es al mismo tiempo, ese es un pato conejo. Entonces ese es un problema que tenemos constantemente respecto a nuestro lenguaje psicológico, ¿sí? ¿Y cuál es la relación con respecto al problema de seguir una regla o cómo se ha vinculado el pato conejo con seguir una regla? Pues es la idea, como ya les expliqué, ¿no? En la sesión de juegos de lenguaje, de que una conducta puede interpretarse de diferentes maneras, tal que digamos que un acto lingüístico particular puede ser interpretado como que sigue una regla y sigue otra al mismo tiempo. Entonces, ese es el problema de seguir una regla. Y siempre que tratamos de describir qué regla estamos siguiendo, parece que aparece este fenómeno del pato conejo, en apariencia. Es esta idea de que pues se está siguiendo una regla y no se está siguiendo esa misma regla, porque se sigue otra. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso ya está más descrito en el video de juegos de lenguaje. Bueno, si les gustó este video, pues díganmelo en los comentarios. Si dicen, no, está horrible, queremos el formato tradicional, pues también me lo dicen en los comentarios. Voy a seguir haciendo este tipo de videos si les gusta, así de libritos. Y bueno, sin más, ahí nos vemos, amigos.